Hola, buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer la presencia esta tarde, acompañándonos, en este caso, para presentar la segunda edición del libro de Guantánamo. Nos acompañan en la mesa Candelaria Cruz Suárez, que va a ser la maestra, en este caso, pues, de la presentación del libro. Tenemos al cónsul general de Cuba en Canarias, el señor Ulises Barquín, a la señora Elsa Vega Jiménez, prologuista de Guantánamo, y ya luego al protagonista, en este caso el autor del libro, al señor Roberto Domínguez Lima. En este caso, en primer lugar, quisiera también, disculpar la presencia de nuestro alcalde, el cual iba a estar en este caso, pero no puede estar por diversos motivos. Decir el nombre del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que es un privilegio el que haya elegido nuestro municipio, ya ha ido por diferentes municipios, ¿no? Pero que haya elegido también el municipio de San Bartolomé de Tirajana para realizar la presentación del libro. Libro que en este caso no es solamente enriquecimiento cultural, sino histórico. Siempre que se realiza este tipo de actividad es una labor enriquecedora, no solamente para el autor, sino que es un regalo para toda la población, porque nos ayuda a lo que es a enriquecernos, tanto cultural como históricamente, en este caso histórico también, y nos ayuda a valorar lo que es el enriquecimiento de la lectura. Muchas gracias, y ahora en este caso pues le paso la palabra a Candelaria Cruz. Muchas gracias. Lo primero, saludarlos a todos, darles la bienvenida, agradecer al Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de Tirajana la oportunidad que nos da para presentar el libro de Guantánamo. Agradecer a doña Esther y agradecer a todos los presentes. No queremos hacer muy largas las intervenciones orales, porque queremos centrar el protagonismo en Guantánamo, en Roberto, que es el autor del libro. Ahora mismo los siguientes Isis y Sachis nos va a interpretar una pieza, Yesterday, y ya procederemos a la entrega de reconocimientos que esta tarde también daremos en nombre de la Asociación Tesoro. Bueno, raramente, pero bueno, vamos a ser un poco internacionalistas hoy, temas de varias partes del mundo, pero bueno, estamos aquí reunidos cubanos y no cubanos también, supongo.
Roberto que les hablaba. En nombre de la Asociación de Amistad Canario-Cubana, distingue como miembro de honor a don José Luis González Sánchez. Miembro de honor también de la misma asociación a don Rafael Romero. Como reconocimiento a la solidaridad internacionalista, don Ulises Barquín. Destacado nuevamente don José Luis González Sánchez. Don José Luis González Sánchez entrega como responsable de Casa de los Pueblos el reconocimiento al trabajo a don Francisco Peinado Rodríguez. Comunicador destacado Sergio Catalá Carballo. Comunicador destacado también de la Coordinadora Internacional Tesoro, don Rafael Romero. Miembro de honor de la Red Tesoro, don Roberto Domínguez Lima. Por último, don Roberto Domínguez Lima y yo entregamos, en nombre de la Coordinadora Internacional Tesoro, como reconocimiento a la excelencia y al mérito social a doña Elsa Vega Jiménez. A don Ulises Barquín. Bueno. Sí, buenas noches a todos, muchas gracias por venir. Le preguntaba al amigo y compañero Roberto cuando llegaba si la primera edición se había agotado y me dijo que sí. Me lo imaginé siempre, ¿no? Pero bueno, es una buena señal. El libro tuvo buena acogida. Yo pienso que es un libro que enseña mucho de la historia de Cuba, va mucho al pasado. Roberto, como investigador, como historiador, buscó las raíces de muchos de los conflictos actuales. Hoy en día hablamos y vemos Guantánamo, que está la cárcel, que está la base naval, pero no sabemos muchas cosas que nos descubre el autor. Pienso que es un granito de arena, es una contribución a este tema en que todos estamos enfrascados en la Asociación de Amistad Canario-Cubana, Antonio Pérez Monzón, que es el tema Imagen Cuba. Imagen Cuba no es solo mulata, ron, tabaco. Imagen Cuba va más allá, va a la cultura, al arte, a la literatura, a la política, a la historia, es mucho más amplio. Y siempre nos hemos opuesto a los estereotipos. Si fuéramos a juzgar por estereotipos, imagínense, no sé, el colombiano sería conocido por drogadicto, el dominicano no sé, por el merengue, Cuba igual, por la mulata, el ron. Entonces estas cosas son las que nos ayudan un poco a conocer que hay pueblos que llevan muchos años luchando, que hay muchos pueblos que llevan muchos años en una batalla por su identidad, por su autonomía, por su independencia, por sus raíces. Incluso me atrevo a decir, Canarias es más que Guanche, Canarias es más que muchas cosas de las que vemos de folclore.
no es solo folclore. Hay muchas cosas que identifican a esta región, que identifican al canario. Muchas cosas que están en la historia, que están en el pasado. Y eso es lo que nos llama, Roberto, a leer. Muchos dirán, bueno, ¿y qué tengo que ver yo? Bueno, esto es Cuba, tan allá. Hay quien piensa así. Pero pensar y verlo como que sirve para cualquier conflicto actual en el mundo, sirve para cualquier problema de la actualidad, que es analizar el pasado, buscar las raíces, hurgar, y nos insta a investigar. Y repito, esto es un tema universal, el tema de Guantánamo, por todas las implicaciones que tiene. A mí no me queda más que agradecerle a Roberto y decirle a los organizadores que no estaba previsto que yo hablara hoy. Creo que no debo ni robarme el protagonismo, ni ser el centro de esto hoy. El centro de hoy es el libro y su autor, Roberto. Muchas felicidades y que tengamos 10 libros más como este en otras materias también. Bésame mucho.
toma a Elsa Vega Jiménez, prologuista de Guantánamo. Buenas tardes a todos. He estado en algunas presentaciones de libros donde los prologuistas se han enamorado tanto del libro que han prologado que no le han dejado palabras para que el autor hablara sobre el libro. Hoy no va a suceder así, aunque tengo deseo de hacerlo. Solamente les voy a contar una anécdota. Y es que desde octubre estaba escribiendo un libro sobre un educador cubano que trabajó en educación, hizo maravillas por la educación durante la etapa de la primera y segunda intervención norteamericana en Cuba, 1899-1902, cuando Cuba se convirtió en una república mediatizada después de haberse liberado de España. ¿Qué pasa? Que los materiales me los estaba enviando un nieto de la persona a la cual, un nieto de la persona a la cual estoy escribiendo, sobre la cual estoy escribiendo el libro. Él vive en Miami, se fue para Miami de Cuba en el año 60, esta persona. Aquel otro murió en el año 44. Y todo iba muy bien, me mandaba materiales por correo postal, me mandaba imágenes, materiales por correo electrónico, todo iba muy bien, hasta que yo le mando unas 60 páginas de las que había escrito para que él viera cómo iba la situación. Pero como yo ahí no azucaro la situación entre Cuba y Estados Unidos, o entre Estados Unidos y Cuba, sino que hablo tal y como es la situación, como es la historia. No endulzo la historia, no la edulcoro. Al hombre le molesta y me escribe diciéndome que lo que yo pongo allí es incorrecto, que Estados Unidos nunca ha tenido malas intenciones con Cuba. Entonces simplemente me ha servido de apoyo este libro, se los digo para que vean que en cualquier momento podemos recurrir a él. Me ha servido de apoyo este libro y entonces fui, para no tener que ir a otros libros de historia, y busqué cómo desde 1805 hasta nuestros días con la visita de Obama a Cuba, Estados Unidos ha estado interesado en cambiar nuestra forma de pensar y que pensemos con el modo de vida norteamericano y no con el modo de vida que nos enseñaron José Agustín Caballero, Luis Caballero, Mendívez, Rafael Sisto Casado. Nuestros mejores educadores nos enseñaron a amar la patria y a defender la patria y a defender la cubanía. Y entonces, cuando le mandé a decir con nombres de cada presidente que ha tratado de comprar a Cuba, de todo lo que han hecho y que Cuba tiene que ser de ellos por el destino manifiesto o por la fruta madura, por todas las teorías que han hecho para que Cuba pase a ellos. El Señor, hoy recibí un correo donde me tilda de comunista, de no confiable, que el libro ese no se va a escribir, sí, que ese libro no se va a escribir, que queme todo lo que él me ha mandado y que borre todo lo que vino por internet, por correo. Entonces, este libro es un libro que ayuda a defender a Cuba y que ayuda a que las personas conozcan la verdad sobre Cuba. Molesta porque este señor me dice: aunque sé que tienes la razón, no me vas a cambiar la forma de pensar. Por lo tanto, lo mejor es que quemes todo lo que te he mandado y que ese libro no salga. ¿Por qué? Estoy diciendo una verdad simplemente. Y fíjense, le hablo de la enmienda Platt, le hablo de todo lo que hay. Y entonces, cuidémonos, canarios, que ahora Trump está tratando de comprar Canarias por 50 años. De dar los millones que sean necesarios para que Canarias sea la base que ellos tienen en el Centroamérica con Cuba y en el Caribe. Es decir, no sé si ustedes han leído la noticia, pero eso ha salido en estos días. Trump quiere comprar Canarias, es decir, a seguir extendiéndose. La geofagia no se les acaba. No voy a hablar más nada. El que quiera ver el prólogo que escribí, pues compra el libro. Y era lo único que quería decirles, porque hay que dejar que Roberto sea el que hable. Muchas gracias. Antes de darle la palabra
al autor del libro, Roberto Domínguez Lima, pues tenemos que despedir a doña Esther Delgado, que tiene que abandonar, no puede ir a otro compromiso. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Siento mucho tener que marcharme antes de su intervención, pero tengo que ir a otro acto. Entonces, De todas maneras está grabado, así que se lo haremos llegar. muchísimas gracias, un placer y espero volver a ver en otra ocasión. Bien, muchas gracias por su presencia esta noche aquí. Agradezco mucho las palabras de Elsa. Y voy a comenzar por retomar algo que dijo el compatriota cónsul general de Cuba sobre la importancia de conocer situaciones actuales que lógicamente están explicadas en el pasado, pero que si hoy accedemos a cualquier medio de comunicación, vamos a ver que se han utilizado o que se están actualmente utilizando los mismos subterfugios que se utilizaron entonces en el caso de Guantánamo, y no solo en el caso de Guantánamo, sino en las relaciones históricas entre Estados Unidos y Cuba. Nosotros creemos que Guantánamo es un caso típico de desinformación. Así que ya empezamos a utilizar lo que actualmente existe. Hay una desinformación. Aquí yo hice un breve y muy conciso escrito sobre lo que significaría, en este caso, la desinformación actual, puesto que hay significados y expresiones que configuran la columna vertebral de la denominada por muchos comunicadores como desinformación. En ella se incluyen ya conocidos conceptos y otros que recién aparecen en el universo de la información y la comunicación, y lo están oyendo ustedes todos los días. Esto ha puesto de relieve la reciente guerra en Oriente Medio, en que cualquier proceso de intervención, primero, de forma directa o indirecta, diplomática y financiera, y después con un carácter bélico, requiere de una semántica, de un discurso y un marco narrativo elaborado que la justifique. Un expediente y la generalización de una matriz de opinión. Lo están escuchando ahora con Venezuela, lo están escuchando precisamente con Cuba, para lo que también se conoce como asesinato del carácter, que facilite la criminalización de los países seleccionados como víctimas. En este caso fue Cuba. La desinformación, o también conocida como manipulación informativa o mediática, la oyen todos los días también, es una acción y efecto de procurar que los sujetos el desconocimiento o la ignorancia y evitar la circulación o divulgación de conocimientos de datos, argumentos, noticias o información que no sea favorable a quien desea desinformar. Caso clásico de Guantánamo. ¿Cómo se logra esa desinformación? A través o de un blanco informativo, es decir, hay una información pero yo no se la voy a dar para que no se enteren de determinadas cosas, o un ruido informativo, que son informaciones que yo manejo, que yo altero, para que todos ustedes se enteren de lo que yo quiero que se enteren y en la forma que yo quiero que se enteren. Hay una situación que se conoce también y se utilizó en el caso de Guantánamo, que es lo que le llaman el falso dilema, donde se plantean dos alternativas
como únicas posibilidades, o esto o lo otro. Ese falso dilema se utilizó también en el caso de la guerra de Cuba, en el caso de Guantánamo. Algo que ustedes están oyendo actualmente mucho por televisión, por los medios, que se llaman las fake news o noticias falsas. Las noticias falsas son también ese tipo de información, de bulos, etc. Yo he recibido correos de muchos de los compañeros con los que nos estamos relacionando todos los días, en el cual viene una fake news, dice, Facebook va a empezar a cobrar su participación. Coja este correo y mándeselo a 25 amigos si no quiere que eso es una fake news, eso es un bulo, eso es un hoax que se llama. Todos estos mecanismos, y los menciono aquí por eso, fueron utilizados para, a partir del hundimiento del vapor Maine, el Maine como lo conocen muchos, se desatara la guerra entre la intervención norteamericana en la guerra hispano-cubana que se estaba desarrollando en ese momento. Ahí hubo fake news, ahí hubo todas estas cosas que yo le digo, y por eso se la menciono. Otro concepto que se está manejando últimamente y que también se utilizó en este caso es lo que le llaman la posverdad, que también la he oído por muchos noticieros de televisión. La posverdad. La posverdad es una mentira, que se le quiere dar un nombrecito técnico, le dicen la posverdad. Es una mentira manipulada, sencillamente. Aunque los especialistas le dan ese nombre. Hay algunas técnicas de propaganda que en este momento se están utilizando que también, como decía el amigo Ulises, se utilizaron en aquel caso, en la cuestión de la guerra, de la intervención norteamericana, de la participación de una forma oportunista, cuando las armas cubanas prácticamente tenían ganada la guerra. Y esas técnicas de propaganda se llaman nominación. Hay una cosa que se usa mucho que son las generalidades brillantes. ¿En qué consisten las generalidades brillantes? Es un término emocionalmente atractivo, estrechamente asociado con los conceptos y creencias de alto valor que transmiten o invocan convicción sin información de apoyo o razón, defendiendo la democracia. No te aclaran cuál democracia. Estamos defendiendo la democracia. Estamos bombardeando actualmente Siria o interviniendo en Siria, pero estamos defendiendo la democracia. Ese concepto generalizador que abarca cualquier cosa. En el caso de Cuba y en el caso de Guantánamo se utilizaron estas técnicas. No vamos a contarlo todo porque no voy a contar el contenido del libro, pero está explicado cómo fue que ellos utilizaron todas estas técnicas en distintos momentos para poder hacerse con el territorio cubano. Hay uno muy interesante que le dicen el llamado a la sensatez, a la sencillez del pueblo. Consta en hacer sentir al pueblo que la idea transmitida forma parte de él sin ninguna diferencia. Hace que el pueblo se sienta cómodo con la idea transmitida. Y eso fue internamente en Cuba. En Cuba existía un fuerte movimiento, una fuerte organización al servicio del colonialismo, que tuvo una participación también muy fuerte en todos los acontecimientos que internamente se estaban dando. Era el cuerpo de voluntarios, que era como se conocía allí. Ahí se utilizaron estos métodos. No vamos a decir que
que la sociología estuviese tan avanzada para reconocerlo como tal. Pero hoy, a la luz de estos estudios, uno se percata de que aquellos que utilizaron, aquellos mecanismos que utilizaban, los métodos que utilizaron, eran estos métodos que están aquí. Si vamos más adelante y avanzamos y vemos, por ejemplo, los principios, los 11 principios de Goebbels, ahí lo van a ver, cómo se manipuló toda la información que había en aquel momento para justificar una intervención norteamericana allí. Es importante, aquí hay muchas estrategias, muchas cosas que me pudiera referir, que no lo vamos a hacer, porque es bastante grande, como decía Elsa, que yo se lo mandé hoy, que son apuntes que siempre llevo. Sí vamos a detenernos un momentico en explicar o hacer referencia a que en Cuba históricamente existieron distintas corrientes, pero las fundamentales eran el anexionismo, el autonomismo y los independentistas, el movimiento independentista. Y lógicamente, cada uno de estas corrientes tuvieron determinadas actitudes que se manifestaron en el contexto y alrededor de todos los acontecimientos que condujeron, primero, a la enmienda Platt y a la entrega de un pedazo de tierra de Cuba, que fue Guantánamo, que no fue la única base que ellos plantearon allí. Ellos inicialmente plantearon 5 estaciones para crear allí las carboneras, que era como ellos le llamaban, para abastecer a sus navíos de guerra. Después eso quedó, se rebajó a 3, la otra estaba por Bahía Honda y la otra era, creo que en Ipe, habían 3, y finalmente quedó esta, pero bajo una presión en la cual tenía mucha relación con la enmienda Platt y con todos los acontecimientos que posteriormente o que durante ese periodo se produjo con como decía Elsa, la dominación norteamericana. Finalmente, lo que logra el triunfo de Cuba es, primero, la gran unidad que se logró en el último enfrentamiento. Ustedes saben que en Cuba hubo 3 intentos, 3 enfrentamientos con la metrópoli. La primera en 1868, que fue el primer encontronazo grande que hubo, donde, por cierto, se declaró la libertad de los esclavos. La segunda, 1878, y la última, la de 1895, que bajo la dirección del héroe nacional de Cuba, José Martí, logró finalmente obtener esa independencia, con las condiciones que se explican en el libro, pero pudo finalmente lograrse la independencia. Ahora bien, lo que sí hay que puntualizar, y es uno de los objetivos del libro, es que las relaciones Cuba-Estados Unidos y el diferendo, lo que se conoce como el diferendo, no empezó como quieren manipularse con estas técnicas a partir del triunfo de la revolución. No es que Castro ganó la guerra, es decir, la guerra insurreccional, y ahí empezaron los conflictos con los Estados Unidos. No, es como dice Elsa, es que eso históricamente no fue así. Ellos trataron por todos los medios de quedarse con Cuba, con todas esas teorías, la de la fruta madura, la doctrina Monroe, de América para los americanos, entendiéndose como América para los norteamericanos,
La trataron de comprar directamente, como dice Elsa, que quieren comprar a Canarias ahora. La quisieron comprar directamente, ofrecieron millones a España para comprarla. Y todo eso les fracasó. Pero realmente, desde que Cuba es Cuba y que los norteamericanos desarrollaron toda su política expansionista, ellos han tratado por todos los medios de quedarse con Cuba y con Puerto Rico. No podemos olvidarnos a Puerto Rico. Entonces, eso es importante que se sepa y es importante que se recargue. Y ya le digo, no voy a hablar del tema porque está en el libro. En el libro está explicado cómo y por qué y cuántas veces y quién lo hizo y cuánto ofrecieron comprar, cuánto quisieron dinero dar por Cuba. Todo eso está bien explicado en el libro. Pero sí es importante subrayar de que ese diferendo no es del 59 para acá, ni muchísimo menos. Pero además hay que subrayar otro aspecto, que es que eso fue planificado. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Es decir, no es que llegó Polk y dijo, voy a comprar a Cuba. Eso, no, es que eso era un plan expansionista que además abarcó países como México. O sea, era una política imperial. Y eso hay que entenderlo y hay que interiorizarlo. Bien, sobre el tema. Hay una situación que, como dice Ulises, hay que verlo ahora en este momento y ustedes lo pueden apreciar. Yo me hubiera referido a esto de otra manera, pero creo que con lo que Elsa dijo está muy claro cuál es la situación actual que tiene, que existe alrededor del tema cubano. Y es que aquellas corrientes, la anexionista, la independentista y actualmente la reformista, siguen existiendo. Eso con el triunfo no se acabó ni con la independencia ni después se acabó con el triunfo insurreccional. El que es anexionista sigue pensando como anexionista. Y por cierto, y acá tengo al cónsul que me puede desmentir, no es solamente en los Estados Unidos donde hay anexionistas. Es que en Cuba hay una corriente contrarrevolucionaria que es anexionista. Sencillamente que lo que quieren es eso mismo, a través de otros presupuestos que están diciendo que no, que lo que hace falta es liberar, que lo que hace falta es amplitud de comercio con no sé qué cosa, que reciben allá al presidente de los Estados Unidos, Obama, y lo ven como un salvador. Esas corrientes son corrientes anexionistas. Póngale usted el nombre que quiera y ampáreselo quien lo ampare. Es una corriente anexionista. Y desgraciadamente hace poco, que le decía a Elsa, recibí un correo de un amigo, de un compañero que prácticamente me estaba planteando una especie de autonomía. Es un autonomista. Un cubano en el exterior. Un cubano que está en el exterior, que es un autonomista. Y si, yo no entiendo por qué Cuba tuvo que independizarse, pero compadre, a esta altura tú me estás diciendo eso. Pues sí. Y entonces en la realidad, en la práctica, hoy en Cuba, aunque usted no lo crea, sí siguen existiendo ese tipo de corrientes. Que la inmensa mayoría del pueblo quiera la independencia, ese es otro problema. Seguro que sí. ¿Que hace falta hacer cambios, modificaciones y demás? Se están haciendo. Y estoy convencido de que más temprano que tarde se harán todo lo que haya que hacer y se cambiará todo lo que haya que cambiar, porque es voluntad de la dirección del país. Pero eso no nos puede cegar de que sí existen corrientes en los Estados Unidos, en el mismo Miami, donde está este señor anexionista.
nosotros tenemos representantes de una corriente independentista, que incluso tiene una asociación de martianos allí, Alianza Martiana que se llama, y existimos nosotros allí y damos actividades. ¿Acosados? Sí, claro que sí, por la ultraderecha, por todo este tipo de gente, pero indudablemente una de las cosas que ellos quieren hacer es llevar este libro y editarlo allí precisamente para utilizarlo como documento de estudio. Por eso que plantea Elsa. Porque es que la historia, amigos míos, es para estudiar. Todo lo que está en este libro está rigurosamente documentado. Y este libro, además, ya en una ocasión lo estuvimos hablando con la compañera Candelaria, con el compañero José Luis y con el compañero José Manuel, nosotros pensamos que sobre ella deberían organizarse actividades de estudio de carácter jurídico. ¿Por qué? Porque no es solamente una investigación histórica que yo he hecho en Archivo Nacional, la Biblioteca Nacional, no. Tiene dos tremendos trabajos, en mi modesta opinión, sobre la cuestión jurídica de Guantánamo y de los Estados Unidos. Una del ya fallecido líder de la revolución Fidel Castro y otro de la ya fallecida también directora de la Dirección Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Olga Bravo. ¿Bravo era? Bien, Olga, que la conocí, era muy buena, una gente muy inteligente. Y son dos trabajos. Olga Miranda. Miranda, sí. Olga Miranda, parece que está la Miranda. Pero que era una estudiosa, que ella no hizo el trabajo precisamente para Cuba solamente, es decir, fue un evento internacional donde ella lo presentó. Y en el caso de Fidel lo hizo hace mucho tiempo, pero está muy documentado también, además con una visión y con una cantidad de elementos que lógicamente eran prácticamente vivencias de él. A esto no hay documentos que yo pudiera haberle llegado. Es decir, este libro tiene esas tres grandes virtudes. Tiene una investigación histórica totalmente documentada, toda, y tiene dos documentadas y de vivencia, que son de esos dos juristas cubanos que han enriquecido fundamentalmente la obra. Porque me preguntó hoy la concejala sobre la obra y yo le decía que la obra, esta es una obra que no se hizo, voy a redactar un libro, no, esta obra se hizo sobre la marcha, porque esto empezó a surgir, estos se hicieron por artículos, y esos artículos tenían una retroalimentación de los lectores, y los lectores pedían, profundicen en esto, ¿por qué no habla de estas cosas? Y entonces el libro salió, aquella primera edición que salió así, salió a partir de las peticiones que estaban haciendo los propios lectores. Entonces así fue que logramos armar un cuerpo en el cual no solamente estaban planteadas las investigaciones históricas, sino que además respondía a preguntas concretas que hacían los lectores. Entonces, dicho esto, yo pienso que ahora, al igual que hicimos con los lectores, lo que correspondería sería responder preguntas. Y creo que aquí, y si no estoy yo, mira cuántas personas que saben más que yo de los temas históricos, de los temas concretos de Cuba estamos. Así que abierto a las preguntas que ustedes quieran hacer.